Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. De tertulia, de análisis, vamos tarde, pero vamos a recuperar el tiempo perdido. Pero, bueno, Alberto Pascual está le ha pasado de todo, un accidente, ahora estaba metiendo el coche en un parking, lo vamos a tener al ingeniero Pascual, sacamos pecho con esto de ingeniero en unos minutos. Veo a Jorge Garrido, nuestro sindicalista de cabecera. Jorge, ¿cómo andas? Muy buenas, pues aquí estamos al pie del cañón, como siempre, mejor, recuperado porque he estado toda una semana desde el programa pasado, justo salí después de la radio con bastantes problemas de garganta y demás y he estado toda la semana bastante mal. Por cierto, bueno, te va a llamar un amigo mío, que me ha dicho, un abogado laboralista, digo, pues Jorge Garrido, no hay otro. Bueno, bien. Hay otros, pero Jorge es uno de los mejores. Muy bien. Que lo sepas, un tal Pablo, ahí lo dejo. Un tal Pablo de Toyota te va a llamar. Es que como no tenemos tiempo de hablar, pues te lo digo ya en antena. Vale. Oye, por cierto, mañana te vamos a escuchar aquí 1 de mayo en ese especial que vamos a hacer y vas a estar con Cristina Sol. Eso es. Yo esta mañana comentaba... Además del programa especial de Perspectiva Sindicalista. Eso es, va a ser dentro del espacio de Perspectiva Sindicalista que tú llevas aquí dirigiendo muchos años, pues vamos a comentar contigo. Fíjate, yo comentaba hoy en un artículo que voy a publicar en edatv.news y ha sido mi editorial de hoy, de la dignidad obrera al esperpento subvencionado, donde ministros y ministras acuden a estas manifestaciones de los comegambas. Sí. ¿No? Oye, veo a Jesús Muñoz toqueteando la tablet, debe ser que me veis mal o algo así. Sí, es que no se te veía. Nos veíamos nosotros, pero a ti no se te veía. ¿Y lo habéis conseguido? No, pero ahora me pongo con ello, no te preocupes. Te dejamos que tú eres un experto en esto. Lo uso para la hora del café, la aplicación que se usa, pues sí, lo que pasa que no quería... Bueno, como sabía que me ibas a presentar, no quería estar tampoco demasiado pendiente de eso. Bueno, Jesús Muñoz hoy es su cumpleaños. No te voy a decir cuántos años cumple. Yo soy muy coqueto y yo ya no lo digo, No, tú no me lo vas a decir porque no lo sabes. El que lo tiene que decir. No, yo no te voy a decir mi edad. Fíjate que si soy egocéntrico, que para hablar de tu cumpleaños acabo hablando de mí. Bueno, pues tengo unos cuantos más que tú. Entonces, tú no, vale. Como lo tuyo es X, porque no lo vas a decir, pues X más Y. Vale. Pues nada, muchas gracias por la celebración y siento que no estés aquí para luego... De hecho, lo que nos pagas por venir a la tertulia me lo iba a gastar íntegro en el café de después. Con lo cual, os iba a invitar. Lo que te pagamos en efectivo, además, que nosotros pagamos... Sí, de eso luego seguro que va a salir el tema. Que ya sabes que soy muy pesado yo con lo del dinero en efectivo. Bueno, y tenemos a Jaime Barrientos también aquí. Jaime, ¿cómo andas? Muy bien, pues eso, en mi labor, ya sabes, de cuñado de barra de bar de derechas, pues intentando poner sensatez en las reuniones de vecinos. Oye, Jaime, empiezo por ti. A mí me gustaría, lo que hemos vivido desde el lunes, la verdad es que es un auténtico escándalo, ¿no? Esto era lo nunca visto. Lo que pensábamos que nos faltaban cosas por ver después de la pandemia, después de la dana, de la gota fría, de la mala gestión, me refiero, del volcán, porque esas cosas sí lo habíamos visto. Lo que nunca habíamos visto es esa pésima gestión. Era lo del apagón, encima sacan pecho. Cuando nos avisaron de que había que comprarse un kit de supervivencia y no hicimos caso, claro, dicen que no vais a hacer caso o vais a enterar, que para allá va esto. Es una gestión, yo me atrevería a denominar de criminal. Ya, es que bueno, yo se lo estaba diciendo a los compañeros fuera de micro, que estoy preparando un diccionario de español sanchinés español, y una de los palabras que se han inventado es, en vez de decir gafe, eres gafe, ahora se le dice resiliente. Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia esto que dice, es que no se descarta ninguna hipótesis.
Claro que no hay que descartar ninguna hipótesis. Vamos a ver, entre una de las hipótesis que yo apunto es, me gustaría que alguien hiciera una interpelación parlamentaria para saber cuántos Koldos, cuántas Jessicas, cuántos hermanos, cuántos cuñados y cuántas primas hay en las empresas nacionales, en las empresas participadas y en todo tipo de empresas públicas. Y a lo mejor así damos con la solución de que es que no estamos gobernados. Vamos, yo pienso que deberíamos, esto si algo ha demostrado es que los políticos y los administradores no sirven para nada. Lo que necesitamos son técnicos y gestores. Y no tenemos más que eso, más que un montón de colocaos. ¿Os acordáis aquella chirigota que decía colócanos, de los años 80, de la época del Felipato? Pues sí. Otra vez, pero peor, porque es que eso, bueno, este ha sido siempre el país del enchufismo, pero antes, si había que elegir entre dos personas de la misma calidad, cogías, claro, a tu amiguete o a tu primo, pero es que ahora ya no es así. Ahora es que eso da igual que tu primo sea, pues eso, un ígnaro, un ágrafo. En mi primo o mi hermano, y entonces hay que colocarlo como sea y en un puesto de cuanta más responsabilidad, mejor. Antes te hemos escuchado, por ejemplo, eso, acaban de colocar al hijo pequeño de Conde Pumpido. Entonces en eso estamos. En vez de colocar a gente preparada, pues eso, están colocando a Koldos. Eso, que alguien me explique qué hacía un portero de una casa de citas en el Consejo de Administración de Renfe, por ejemplo. Entonces, es que es todo así. Entonces, claro que no se descarta ninguna hipótesis. Y para mí la principal es eso, es que han colocado en puestos de responsabilidad pues a gente del partido y el único que de verdad está en el sitio que debería estar, creo que ya lo he comentado, es Santos Cerdán, que es electricista y va enchufando a unos con otros. Pues joder, ya que es el único que sabe algo de electricidad, joder, Santos Cerdán, sal y di algo, por Dios. Oye, vamos a saludar, después de tu acertado resumen, vamos a saludar a Alberto Pascual, que acaba de llegar después de una odisea. Llevamos de odisea en odisea. Alberto, ¿cómo andas? Bueno, que todos los males sean estos, simplemente circunstancias del tráfico o algún pequeño alcance que ha tenido alguno y que ha colapsado la Castellana, pero nada más. Oye, Alberto, tú eres ingeniero, no sé si eres experto en telecomunicaciones. Lo que hemos vivido en los últimos días desde el pasado lunes, insisto, yo estuve atrapado en Madrid, estuve colapsado, hemos estado 24 horas sin luz, sin red, sin emitir, como para que ahora nos vendan el euro digital, ¿no? Una cosa es lo digital, la tecnología utilizada para hacer el bien, y otra cosa es en manos de estos sátrapas, en manos de estos delincuentes, y para colmo ya lo último es echar la culpa a la energía nuclear y decir que ha vuelto a la normalidad gracias a que hemos bajado la energía nuclear, porque ahora se sabe que ha sido un colapso porque hizo mucho sol en alguna zona de España y como no tienen esto canalizado, el sistema petó, para que nos entendamos. Alberto, ¿cuál es tu opinión de todo lo que hemos vivido hasta ahora? Bueno, lo primero que resulta sorprendente que a estas alturas de la semana, ¿no? Estamos hablando de un suceso del lunes a las 12:30 y bueno, pues hoy miércoles todavía siguen sin determinarse o sin comunicarse cuáles han sido las causas que han provocado esta situación. Y no sé si iremos por el camino pues de otros grandes misterios y grandes silencios de los que han ido jalonando esta mal llamada democracia, ¿no? Todos sabemos que bueno, pues empezamos en el 73,
el contertulio de esta casa, Fernando Paz, dice, y yo suscribo lo que él manifiesta, ¿no? Que la transición empieza en el año 1973, concretamente el 20 de diciembre, con el asesinato de Carrero Blanco. Ese fue el gran primer misterio de la democracia. Vendrían otros después, todos los presidentes han tenido el suyo. No sabemos quién era el elefante blanco, bueno, algunos sí que lo sabemos, el elefante blanco del 23F, pero oficialmente no sabemos quién era el elefante blanco. No sabemos quién era la X de los GAL, muchos lo sospechamos, pero tampoco se ha dicho oficialmente quién era aquella X de los GAL. Seguimos sin saber a quién correspondió la autoría del 11M. Y bueno, pues yo creo que dentro de todos estos grandes misterios, las maletas de Elsie Rodríguez, tampoco sabemos qué contenían y cuál era el objetivo de ese viaje, de esa parada tan sospechosa dentro del territorio de la Unión Europea que una persona proscrita dentro de la Unión Europea pues realizó. Y ahora tenemos, bueno, pues otro nuevo gran misterio del gobierno de Pedro Sánchez, que es qué ha sucedido. Porque, claro, se habla efectivamente de esa pérdida de sincronía, ¿no? en la red, pero no hay una comunicación oficial todavía por parte del gobierno. Sorprende, eso sí, la falta de esto tan manido de la resiliencia, ¿no? del sistema. Llevamos mucho tiempo alertando de que cualquier incidente puede suceder, y lo que hay que tener es previsto un plan de contingencia. No solamente no lo había para el sistema eléctrico, sino que la red de comunicaciones tampoco la tenía. Entonces nos quedamos totalmente incomunicados, ¿no? Esto, pues coincido con lo que estaba manifestando Jaime, ¿no? Claro, cuando al frente del sistema tienes perfiles ideológicos y no técnicos, y es más, los perfiles ideológicos pues bloquean muchas veces a los técnicos por reacciones totalmente, bueno, pues políticas, pues es normal que sucedan estas cosas. Desde luego, con lo que no estamos teniendo suerte es con los registradores de la propiedad. Paradójicamente, pues tenemos uno de los registros de la propiedad, y esto corroborado por expertos en administración pública de otros países. Tenemos el sistema de registro de la propiedad probablemente más avanzado del mundo. Tenemos unos magníficos profesionales, pero con aquellos que se han metido en política, primero Mariano Rajoy, que también tiene su misterio, no sabemos qué sucedió con aquellos ordenadores que destrozaron a martillazos, ¿no? sus discos duros, no sabemos si es otro de los grandes misterios de esta democracia y otro de los grandes silencios alrededor de ese misterio, ¿no? Y bueno, tenemos ahora a Beatriz Corredor, también registradora de la propiedad. Y que desde luego pues no ha demostrado la profesionalidad y el talento de otros directores anteriores. Hablabais esta mañana de Jordi Sevilla. Bueno, pues Jordi Sevilla ya alertó precisamente de esta situación y bueno, Jordi Sevilla pues en el año 2020, cuando llevaba 2 años al frente de Redella, de Red Eléctrica, pues dejó de estar al frente. Parece ser que cada vez que hay alguien competente, pues ya se encarga el sistema de vacunarse contra esa competencia, ¿no? Bueno, y además salió de muy malas maneras. ¿Sabes, Jesús o Jorge? Sí, una cosa solo, es que hay un precedente de colocar a una persona en un sitio donde no tiene ni idea. Tenemos a Salvador Illa, que era licenciado en Filosofía y Letras, pues al frente del Ministerio de Sanidad en la COVID. Sí. Sí, efectivamente. Ponemos a los más ineptos en los puestos clave porque nunca se trató de meritocracia, se trataba de otra cosa. Yo ayer denuncié en un artículo como la presidenta de Redella, Beatriz Corredor, se ha rodeado del comando del kilovatio. Son 3 tipas que no tienen ni idea de este tipo de cosas, pero son muy amigas y se van las 3 juntas de viaje, con ella 4. A ver, Jesús o Jorge. Yo iba a decir, en relación a lo que ha dicho Alberto, estando muy de acuerdo con todo lo que dice, que aquí en España tenemos un problema que es un auténtico cáncer, lo hemos dicho muchas veces, que son los partidos políticos y, por derivación, pues los propios políticos. Y todo este enchufismo permanente, disfrazado muchas veces como personal de confianza, y otras veces simplemente pues es una pura dedocracia de aquí el amiguete para acá y el amiguete para allá y ya está, ¿no? Claro, hay administraciones, pues, puede ser la británica, incluso la francesa, etcétera, en las cuales los perfiles para los
cargos de la administración no son necesariamente de expertos en la materia. Son gestores que se han ido formando como gestores de lo público y que son verdaderos directores de área, digamos, en el área que les toque, y les pueden intercambiar perfectamente del sector del transporte al de las comunicaciones, al de la sanidad o lo que sea, que lo que hacen es una buena gestión de equipos y por lo tanto, bueno, lo que les falta en conocimiento técnico lo ganan en habilidades organizativas, podemos decir, o de administración. El problema es que aquí no tenemos ni lo uno ni lo otro. No. Es decir, los que dirigen ni son, los que dirigen al máximo nivel, ni son técnicos en el área, ni tampoco son expertos en dirigir equipos, ni en nada de nada. Es decir, les han puesto por motivos completamente espurios. Entonces, claro, cuando los motivos son espurios, pues el resultado es el que es. Alguien dirá, bueno, a ver, la directora de la red eléctrica española, a fin de cuentas, no tendrá la culpa del fallo técnico que ha habido. Digo, hombre, evidentemente ella no habrá cogido y habrá enchufado la máquina de hacerse rulos, no digo que haya hecho y haya pegado ahí un chispazo, no, efectivamente no tendrá ella una responsabilidad material directa, pero sí indirecta. ¿Por qué? Porque cuando se escoge, por ejemplo, el modelo energético que se quiere para España, cuando se hace un mix energético de un tipo o de otro, sin tener en cuenta criterios técnicos, a lo mejor, por lo que he estado oyendo estos días, expertos le dirían, pues mejor hacerlo así y no de esta manera. No, hay que fomentar esto porque esto es más verde y porque esto es más tal y no sé cuánto. Claro, cuando los criterios son esos, al final el resultado sí es culpa tuya también. Y aparte, que también está la responsabilidad que siempre tiene el que tiene la dirección de una gran empresa, o en este caso de Red Eléctrica Española, podría ser cualquier otra, por lo que hacen sus subordinados. Es que eso también, es decir, los subordinados al fin y al cabo están ahí cumpliendo órdenes, tú tienes que velar porque todos cumplan con sus obligaciones y, oye, si eres incapaz, pues eres incapaz, que pase otro. Claro, aquí ni hay responsabilidades ni nada de nada. También te voy a comentar una cuestión. En teoría, la presidenta de la red eléctrica no es un cargo funcional, pero sí que ella ejerce como tal. Tiene una lucha con el CEO brutal. Conozco empleados dentro que la avisaron de que esto era una locura por donde iba, pero ella estaba más a elegir cuotas de género. Ella la hemos visto dando charlas. Claro. Ella es muy amiga de Begoña Gómez. Ella manda a empleados y a ejecutivos a que vayan a hacer los cursos CCC que impartía Begoña Gómez. Ella es una colaboradora necesaria. Ella no está ahí por meritocracia. Está ahí porque es una mamporrera de Zapatero, y Zapatero es ahora mismo el gran líder, el gran gurú del socialismo español, aunque nos pensemos otra cosa. Y ella está ahí para eso. Jordi Sevilla se enfrentó a Zapatero en un momento dado, a pesar de que le enseñó economía en 2 tardes. Yo creo que Zapatero solo fue a una, la otra dijo, esto ya no me hace falta a mí, porque yo lo que quiero son cuestiones ideológicas que no técnicas. Y ese fue el motivo del enfrentamiento. Lo que sí creo un error, si me permites, y con esto termino. Sí. Es que señalemos únicamente al Partido Socialista. No. Esto es un régimen, es una forma de funcionar. Ahora, ha sido el Partido Socialista, pero cuando le ha tocado gobernar al Partido Popular y ha habido crisis de otro tipo en el Partido Popular, exactamente lo mismo. Vamos. Es verdad que a veces ponen un poco más de cuidado en los perfiles que ponen, pero nada, mínimo. O sea, quiero decir, esencialmente el problema, o sea, es endémico del sistema. Sí. Y Jesús Muñoz. Sí, es que me la deja votando, Jorge, es que justo a donde yo quería ir, ¿no? O sea, aquí echarle la culpa exclusivamente a una consecuencia del régimen es obviar todo lo que ha pasado. Yo siempre he comentado que Pedro Sánchez es una consecuencia del régimen del 78 en el siglo XXI, ya en la tercera década en la que estamos, ¿no? Como otra consecuencia había sido Rajoy, como otra consecuencia había sido Zapatero, y así podemos ir hasta el tóxico Adolfo Suárez, con el que empezó todo, ya que cuando toma el poder Adolfo Suárez no existía nada de todo esto y él ha ido generando toda esta putrefacción que nos rodea.
hablabais de esta gente que son inútiles. Yo los considero inútiles útiles, es decir, son inútiles en la labor que desarrollan porque no tienen los conocimientos o la preparación o la formación para desempeñar esa labor, pero son muy útiles para este régimen del 78 para llevarnos a la situación en la que estamos. Como bien habéis mencionado todos, ellos, gracias a sus políticas de inclusión, de sostenibilidad y de no sé qué más palabrejas que se inventan, pues hacen que estos temas sean preponderantes más que el administrar bien los sitios a los que están en su cargo. Habéis mencionado Rajoy que fue ministro prácticamente de todo antes de ser presidente del gobierno. De cultura, de presidencia, vicepresidente del gobierno, de interior y presidente del gobierno. Y como bien habéis dicho, él era un registrador, por cierto. De todo menos lo que le gustaba, que era el deporte. Sí, es verdad, le hubiera gustado ser ministro de Cultura y llevar el tema de deporte. Pero, por cierto, Rajoy, como todos los registradores, no son registradores de la propiedad, son registradores y luego pueden ejercer o bien de la propiedad o del mercantil. De hecho, él está ahora mismo de registrador mercantil en el Registro Mercantil de Madrid. Lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve allí trabajando 4 años y medio y me echaron por revolucionario, con lo cual sé perfectamente dónde está trabajando el señor Rajoy. Y decíais que Zapatero efectivamente le dieron 2 clases y yo creo que una se la fumó, de la misma manera que se fuma otro tipo de cosas. Pero volvemos a lo que estábamos hablando, a lo serio. Esto es una cosa sistémica, esto es una cosa del régimen. Por eso estoy completamente de acuerdo en que si algún día nos quitáramos de en medio a Zapatero, al Zapatero 2, que es Pedro Sánchez, cosa que cada vez dudo más porque se está garantizando su futuro de una manera o de otra, o bien colocando a jueces que al final van a ser los que decidan sobre su futuro, o bien teniendo a los policías a su cargo, etcétera, etcétera. El que venga no va a solucionar ni uno solo de estos problemas porque como no tenemos ningún tipo de soberanía para ningún aspecto, los que mandan de verdad en el mundo no le iban a permitir al que venga a hacer un tipo de soberanía, o sea, un tipo de suministros energéticos distintos a los que nos impone Bruselas. Recordemos que en Bruselas no manda el Partido Socialista. Mandan los dos. Exactamente. Entonces, no, todo esto no se va a arreglar. Luego, ahora no siquiera nos metemos con efectivamente lo que es el apagón y con lo que a mí me cabrea más, que lo estábamos mencionando antes de entrar, que es lo que me tiene absolutamente sublevado, que es la reacción del pueblo español una vez más, que por un lado algunos han sido ejemplares en su comportamiento, pero la inmensa mayoría les ha faltado pedir otra de gambas cuando ha terminado esto, o incluso ya la estaban pidiendo mientras quedaban cervezas frías en los bares, sin acordarse que había personas encerradas en los garajes, que han muerto 5 personas, que ahí veía mucha gente tiradas en los ascensores, que había gente que tenía unas necesidades absolutas de solidaridad de sus compañeros y sus compatriotas, y sus compatriotas estaban haciendo, como hemos visto en vídeos, estaban haciendo parrilladas en medio de la calle y no estaban ayudando a nadie. Hemos visto que este pueblo español, que cuando vienen unos inmigrantes aplauden con las orejas, así la Cruz Roja les lleva mantitas rojas o les meten hoteles de 4 o 5 estrellas, aquí los españoles y no españoles que se han quedado tirados en las estaciones han tenido que dormir o dentro de la estación si les dejaban o en las calles encima de cartones. Y esto lo ha consentido el pueblo español, que en vez de estar liándose a garrotazos con los culpables de todo lo que está ocurrido, que gracias al manto de la Virgen solo ha habido 5 muertos, que podría haber sido una tragedia muy similar, porque ha sido también una hecatombe desastrosa políticamente hablando, como lo que pasó en Valencia, pues aquí el pueblo español aplaude y se pone a bailar cuando vuelve la luz, y al día siguiente todo el mundo contando sus anécdotas, que me parece fenomenal, pero no ha pasado nada. Y ahora con el puente se nos olvida. Y ya esperando al próximo apagón, y la gente está muy contenta porque ahora tendrá pilas en su casa, un transistor en su casa y un hornillo eléctrico en su casa. O sea, un hornillo de gas, y dirá, a mí ya no me pilla, jajaja, y nos dará igual. Y por eso yo cuando vuelvo a Madrid, el otro día me encuentro todas las calles colapsadas porque no había terminado todavía la huelga de basura, y a la vez no hay luz. Dices, como estábamos hablando, ¿dónde estoy? ¿En Caracas? ¿Dónde estoy? ¿En Sarajevo, en plena guerra de los Balcanes? No, estoy en el Madrid del que presume un alcalde como este, que no hizo nada para acabar con los atascos en Madrid 7 horas después de ya estar sin luz. No, fue absolutamente dantesco, pero yo hay alguna discrepancia. Es decir, todo esto, la normalidad, no es tanto del pueblo, sino la sensación de normalidad te lo dan los medios de comunicación insobrados, que son los que quieren hacer ver que esto puede ser algo habitual. Es decir, antes te decían que esto era imposible que sucediera, y luego ya le dan normalidad, que esto en un país moderno pues pueden pasar estas cosas. A ver, Jaime, muy rápidamente, porque tengo un audio que quiero que escuchéis. No, sí. quería comentar 2 cosas.
que esto ha ido por barrios. Yo he visto a gente, conductores cediendo el paso a personas mayores porque no había semáforos y viceversa. He visto a gente pararse en las paradas de autobús en el coche para preguntar, para decir voy a no sé dónde, alguien quiere que le lleve. O sea que sí ha habido civismo, no todo ha sido... pero también quería comentar una cosa. Estáis hablando de la prensa que quiere normalizarlo todo. Qué ridículo el de su santidad haciendo que escuchaba a periodistas cuando estaba en una sala vacía. Yo, de todas maneras, así como la gente en el 23F decían, ha hablado el rey, ya estoy tranquilo. ¿Yo sabéis cuándo me quedé tranquilo? Cuando escuché a mis dos todólogos de guardia, que son Gonzalo Miró y Wyoming, y dije, ya está todo controlado, ya no hay problema. Ay, madre mía. Alberto Pascual. Bueno, la verdad es que nada que añadir, salvo que, ojo, ya digo, se ha demostrado que no teníamos esos planes de contingencia ante una catástrofe y bueno, a mí me gustaría que saliesen ahora mismo los miembros del gobierno explicándonos cómo van a prevenir y resolver la siguiente catástrofe que seguro que tenemos. Entonces yo lo que quiero como ciudadano es que me expliquen cómo van a seguir garantizando los servicios una vez que vuelva a producirse una desgracia, porque esto sucede, estos cisnes negros, ¿no? Los llaman, pues desgraciadamente aparecen con cierta frecuencia. Ya te digo yo cómo lo van a hacer, echándole la culpa a Franco, seguro. Bueno, quiero que escuchéis porque esto, el cúmulo, porque yo comentaba, Jesús, que todo esto es, ¿por qué se normaliza? Porque efectivamente los medios de comunicación, y eso la izquierda lo ha sabido hacer perfectamente, dan visual de normalidad. Teníamos a la SER, al cazabulos de Javier Ruiz diciendo bulos. Teníamos al presidente del gobierno culpando de catastrofismo a la ultraderecha. Hemos recogido aquí en los bulos de Sánchez un recopilatorio de todo lo que llegó a decir. Vamos a escuchar esto rápidamente, por favor. Lo ocurrido ha sido algo que el presidente del gobierno había calificado como un bulo en varias ocasiones. Sánchez ha negado que pudiera ocurrir un apagón eléctrico como este. Venía a decir que era un invento de la derecha y de los medios que pretendían alarmar, pero la hemeroteca siempre vuelve. Escuche. No va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. Eso no va a significar, por mucho que digan los agoreros, sobre todo la derecha, que lo que quiere es que todo descarrile y que todo vaya mal, que vaya a haber ni apagones, ni cortes de suministro en España, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que desean pero no dicen la derecha española. El caso es que la presidenta de Red Eléctrica es Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero. Hemos escuchado hace unos minutos como en este programa aseguraba que ese apagón no iba a ocurrir en España, lo dijo en el año 21. La propia Red Eléctrica en un tuit de hace apenas 20 días negaba esa posibilidad. Ojo, es del 9 de abril y era muy duro ese tuit con los medios. Dice, ante las informaciones publicadas no existe riesgo de apagón, Red Eléctrica garantiza el suministro. Quiero que recuperemos lo que nos dijo Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, en este programa en noviembre del 21, porque le preguntamos también por un posible apagón en toda España y ella fue muy contundente, dijo que eso no se contemplaba. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Bueno, y por favor, aguantadme un segundo y quiero que escuchemos a Javier Ruiz. Ahora está en la 4, también está en la SER.
porque claro, cuando Beatriz Corredor hablaba de que eso sean invenciones de los medios, se refería a los pseudomedios como este, no a los medios de verdad. Los medios de verdad, la cadena SER, la cadena del sanchismo, la cadena del felipismo, la correa de transmisión del PSOE. Escuchemos lo que decía Javier Ruiz, que insisto, le llaman el cazabulos. Manda huevos, el cazabulos de Javier Ruiz. Vamos a escucharla. Ser vicial. El miedo a un gran fundido, el miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. Bueno, nada apunta en esta dirección, Jorge Garrido. Es decir, debe ser ingeniero también en la materia. Estos son los mamporreros necesarios que tapan las fechorías. Oye, perdonadme una cosa porque tengo un invitado ahora mismo que ha tenido, le vamos a dedicar unos minutos. Tenemos con nosotros a Paco Ragageles, que también le tuvimos ahí en el termómetro, es cofundador de Comunidad Solar. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Pues súper bien. ¿Qué tal vosotros? Oye, te agradezco que ayer hayas participado con Cristina Sol en el informativo del mediodía. Yo quería que hoy estuvieras con nosotros. Y muy rápidamente, ¿qué sabemos hasta ahora sobre las causas del apagón del pasado lunes? Bueno, del pasado lunes y de ayer, porque estuvimos algunos hasta las 12 del mediodía, ¿no? Sí que es verdad. Lo que hay es un montón de desinformación y mucha gente intentando sacar partido de lo que ha sucedido por sus intereses personales o empresariales. Y lo que ha pasado es algo muy, muy sencillo de explicar. Lo que ha pasado es producto de cómo funciona el mercado eléctrico español. El mercado eléctrico español provoca que a mediodía, en épocas del año como ahora, en primavera, el precio de la energía en el mercado baje hasta tal punto que incluso está negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente que produce, los que tienen plantas de producción, tienen que pagar por producir. ¿Qué hacen los productores? Desconectan las plantas, empiezan a cortar. Y lo que ha pasado era inevitable que pasara. Llegó un momento en el que antes de ayer, y a las 12:30 del mediodía, no teníamos suficiente producción y se cayó en cascada todo el sistema. Es así de fácil. No hay ciberataques, no hay cosas raras, es un problema de la legislación que hay que cambiarla. Se sabe hace muchos años que hay que cambiarla porque esto podía pasar y ha pasado. Así de sencillo, no es nada raro. Paco, esto tiene que ver con eso de la subasta de que cada 2 minutos te dicen el kilovatio está a esta hora. Hoy hay una previsión, es decir, cuando es negativo y a los productores les cuesta dinero, lo que hacen es que dejan de producir y desconectan. Claro, exactamente. Y usamos un sistema que lleva en pie muchos años y que no está adaptado a los tiempos que corren, no está adaptado al que tenemos un montón de producción renovable. O sea, no es un problema de que es por culpa de las energías renovables, no. Es por culpa de que el modelo ahora de subastas horarias, bueno, ahora cuarto horarias de la energía, hace que esto sea algo que sea normal. Si tú tienes una planta de producción que te cuesta un dinero, producir energía, y te dicen, no te voy a pagar por ella, me tienes que pagar a mí por vendérmela, ¿qué haces? Para me sale más barato estar trabajando que no trabajar. Claro. Oye, claro. ¿Qué riesgos existen? Que es una de las preguntas que se hacen, que nos hacemos todos, de que esto se vuelva a repetir en un futuro. A ver, yo creo que hay una noticia muy buena, si me dejas matizarlo, y es que no ha habido nada, no está la red estropeada, no ha sido un fallo gordo, no es una avería, no. Lo que ha pasado es que cuando sucede algo así, que no debería haber sucedido nunca, reponer otra vez en marcha la red no se puede hacer de cualquier manera, no es como en tu casa que subes el diferencial y ya está. Hay que hacerlo poquito a poquito, conectando todo en cadena despacito, se tardan muchísimas horas en levantar la red. Esa es la parte buena. ¿Que si puede volver a pasar? Yo creo que con la hostia de realidad de antes de ayer no va a volver a pasar, porque ahora ya no van a permitir que los grandes paren las plantas y imagino que se acelerará una solución, como hay en otros países, que tienes un precio mínimo de producción para que esto no pare y no incentives a que los productores paren. Hay países que fijan una especie de mínimo de precio de la energía para que el productor no tenga la tentación de parar. Entonces eso se arreglará y yo no creo que vaya a volver a suceder. Ahora, nunca se sabe y hay que estar preparado.
Oye, y hablando de preparación, ¿en qué medidas podemos tomar? Porque había mucha preocupación para protegerse ante un corte de luz prolongado. Te dicen, la nevera no la abras hasta pasadas 10 horas, que es lo que te aguanta un congelador. ¿Qué medidas domésticas podemos tomar el ciudadano de a pie? Pues mira, lo que hay que hacer es ponerse una batería en casa. Hoy en día la tecnología de las baterías ha avanzado mucho, hay baterías muy modernas, ya no son las baterías tipo coche o camión que habían antiguamente, de plomo, terribles, que había que estar todo el rato manteniéndolas, poniéndoles líquidos. Ahora hay baterías pensadas para poner en tu casa, independientemente de que tengas o no paneles solares. Va a partes, no hace falta tener paneles solares. Si tú tienes un piso y quieres tener una batería de respaldo, te la instalamos nosotros o cualquier otra empresa que se dedique al sector y tienes la tranquilidad de que si se va la luz, ¡pum!, tú estás con energía en tu casa y estás protegido, tú y tu familia. Eso es muy fácil de hacer y es la solución ideal hoy. Sí, la verdad es que estemos hablando en pleno siglo XXI de las medidas que tenemos que tomar el ciudadano cuando se suponía que el Estado nos tenía que proteger a todos, pero efectivamente estamos en esa coyuntura. Oye, Paco, tú eres cofundador de Comunidad Solar y a mí me gustaría las personas que se quieren proteger frente a estos riesgos, ¿cómo les podéis ayudar? Y si todo el mundo tiene la posibilidad de protegerse con baterías, porque esto parece muy sencillo, te vas al Carrefour, te compras una batería, no. Esto supongo que será algo más complejo. Cuéntanos. Tiene su ciencia, porque no puedes poner una fuente de energía en tu casa que pueda entrar en conflicto con la de la red y explote todo. Hay que instalarlo bien, hay que legalizarlo. No es altísimamente complejo, pero sí que tiene su pequeña complejidad. Nosotros ya hacía 10 días que habíamos hecho una web informativa y habíamos puesto en marcha para los miembros de nuestra comunidad solar. Nosotros no tenemos clientes, les llamamos comuneros, porque son miembros de nuestra comunidad. Una operación de compra en grupo de baterías para el que quisiera estar protegido. Y la habíamos puesto en marcha hace 10 días. O sea que esto ha pasado justo en medio de nuestra campaña. Así que tenemos en la web un montón de información de cómo puedes protegerte. Incluso hemos conseguido una oferta que desde 53 euros al mes puedes ponerte la batería en casa. Y ayer estaba llamando todo el mundo y ha entrado todo el mundo. Yo animaría a la gente a que entre a ver la información, que entre en nuestra web, que es comunidadsolar.es, súper fácil, comunidadsolar.es, y que mires la información de las baterías, te enteres de todo, los asesores energéticos de Comunidad Solar te pueden ayudar y tú decides. Bueno, está claro que nos tenemos que proteger entre nosotros porque como esperemos que lo haga el gobierno o el Estado, lo llevamos muy claro. Oye, por último, ¿qué mensaje le darías a quienes se sienten hoy más vulnerables después de lo sucedido el pasado lunes, Paco? Bueno, yo diría un poco lo que os he contado antes. Esto no ha sido algo de un fallo en la red que se pueda volver a repetir, está causado por que los productores pararon de producir. Lo único que hay que hacer es que no paren de producir y no volver a pasar. Y que tranquilidad en ese aspecto. Si hubiera sido causado por algo más grave, un ciberataque o cualquier cosa así más bruta, de las que también hay que estar preparado para ellas, pues estaríamos más preocupados. Yo creo que el mensaje de tranquilidad nunca debió pasar por una tontería como esta, que se cayera la red de toda España, y las autoridades tienen que legislar mejor. La ley actual está muy mal hecha. Oye, por cierto, uno de los grandes bulos que querían es que esto había pasado en toda Europa, porque claro, como somos así de catetos, esto ha pasado en toda Europa, entonces ya esto nos supera. Eso es mentira. No pasó en Europa. No, lo que pasó es que cuando se empezó a caer la producción de España, la línea de conexión con Francia, pues empezamos a tirar de Francia, y Francia a los 10 segundos dijo, hasta aquí, colega. Hasta aquí hemos llegado. Y fuera. Claro. Paco, estaremos en contacto estos días, sin lugar a dudas, ¿eh? Cuando queráis, Javier, Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Oye, y que no se me olvide, esta noche en Estado de Alarma, a partir de las 9 va a estar Jorge Buxadé con José Luis Barceló también hablando de este tema. Jorge Buxadé la noche de Estado de Alarma, a partir de las 9 en Informa Radio. Alberto, rápidamente, ha dicho una cosa, Paco, que yo me quedo con eso. Bueno, Paco o Jesús, o el que queráis, que yo os quiero dar cancha a todos. Lo más preocupante de lo que ha dicho Paco, el cofundador de Comunidad Solar, es que la legislación está mal, se sabe que está mal, pero siguen ahondando, porque ayer el presidente hablaba de que sean las nucleares que habían generado mucha electricidad y que gracias a desconectar las nucleares se volvió a la normalidad. Es que siguen engañando.
Y luego la otra reflexión que invito es que le desmiente Jordi Sevilla en su artículo en 5 días de ayer. Precisamente lo que dice es que, bueno, pues ha habido un problema efectivamente de sincronía por un exceso de producción de renovables, de esas renovables que bueno, pues no tienen esa generación de sincronía necesaria y bueno, precisamente lo que dice Jordi Sevilla es que hay que proceder a los cambios tecnológicos que ya él en su día anticipó que había que hacer en la red ante el mix energético que se pretendía promover, y dice textualmente en ese artículo en 5 días, lo tengo aquí delante, que hay que mantener la nuclear como respaldo síncrono y que eso sin duda ayudará a que no se repita un apagón como este. Pero bueno, en cualquier caso, que por cierto Jordi Sevilla también dice que el plan energético que en su día se planificó desde un despacho se hizo pues con demasiado mesianismo renovable, ¿no? Y haciendo oídos sordos a los problemas técnicos asociados a un cambio tan importante en el mix energético en España y su correspondencia con las redes eléctricas. Bueno, quizás todo esto fue lo que acabó costándole, entre otras cosas, pues, la pérdida de la presidencia de red eléctrica. Yo ya sabéis que soy de los que piensan que ojo, no hay socialista bueno, no hay una intencionalidad pues oscura, pero bueno, dentro de eso hay grandes profesionales y hay gente mediocre. Jordi Sevilla es un gran profesional, es un técnico comercial del Estado, probablemente uno de los cuerpos más prestigiosos de la administración y ha demostrado pues bastante inteligencia durante su trayectoria. Equivocación política, sin duda, está en el lado equivocado, seguro, pero bueno, gran profesional y por tanto también un enemigo a la hora de enfrentarse pues peligroso, ¿no? Yo si fuese Pedro Sánchez pues tendría cuidado con él. Pero dicho esto, ahora lo que hay que ver es qué utilización política va a hacer Pedro Sánchez de esto, ¿no? Porque Pedro, ya sabéis que no deja ninguna oportunidad desaprovechada. Yo pensé en el primer momento, cuando efectivamente los medios empezaron a hablar de que era un problema de Europa, pues yo dije, ya está, ¿no? Esta es la excusa perfecta que tiene Pedro Sánchez para decir que esto ha sido obra de Putin y que, bueno, pues eso justifica, más allá de las inversiones en defensa que intenta colarnos, pues la obligatoriedad de declarar la guerra a Rusia y enviar a nuestros jóvenes a luchar a la frontera de Ucrania, ¿no? Esa podría haber sido una de las hipótesis. Él no descarta la hipótesis del ciberataque. Sigue, a pesar de que Red Eléctrica sí que la ha descartado, él sigue agarrándose ahí porque evidentemente un ciberataque pues le vendría bien para justificar según qué inversiones. Pero ya digo, estamos a la espera de ver cuál es el uso político que va a hacer Pedro Sánchez, porque lo va a ver. Yo también llegó un momento en que pensé, precisamente por el mismo argumento que esgrime Jordi Sevilla sobre las nucleares, pensaba, bueno, pues que esto iba a servir para justificar, ahora que toda Europa está volviendo a las nucleares y aquí seguimos empeñándonos en el error de cerrarlas, pues yo pensaba que Pedro Sánchez iba a utilizar esta coyuntura para pues reclamar la necesidad de las nucleares y volver otra vez a montar centrales nucleares. Parece que tampoco va por ahí. No. Ha dicho que no, que las nucleares pues son tremendamente perniciosas y bueno, persiste en seguir llevando el paso cambiado al resto del mundo, ¿no? Ahora que la nuclear para los demás es una energía limpia, segura, sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo que además nosotros somos el segundo país de Europa más rico en uranio entonces, evidentemente, claro, podría ser incluso una ventaja competitiva de España, pero bueno, no es el objetivo, como sabéis, de Pedro Sánchez hacer de España una nación fuerte, sino más bien todo lo contrario. Así es. Garrido y Rafa y Jesús. Bueno, a mí es la primera explicación que he escuchado referente a que por el interés del precio los productores habían dejado de producir. La verdad es que me parece una explicación bastante lógica, porque cuando dicen que 15 millones de gigavatios desaparecieron de repente de la red, pues uno dice, pero ¿y se metieron dónde? O sea, es una cosa como de decir... Claro, me pasa, perdóname,
Claro, lo acabo de entender, desaparecieron porque les costaba producir y dicen, no lo produzco. Claro, entonces, a ver, yo lo que no puedo entender es que esto no lo sepa el gobierno, que esta información no exista. Es decir, aquí yo lo que creo, si esta explicación que ha dado esta persona que has invitado, Paco, si es cierta, como parece, parece una persona que conoce el asunto. Yo, como soy lego en la materia, pues yo escucho, tomo nota y ya está, porque yo no soy ingeniero. Pero sí que lo que ha explicado tiene bastante sentido. Entonces, suponiendo, como doy por cierto que así es, que el motivo que ha dado es real, lo que está sucediendo entonces no encuentro otra explicación que la siguiente. Y es que el gobierno, consciente de que esto ha sucedido, porque todo esto de la subasta y todo este galimatías que han montado es un desastre, y no pueden salir a la palestra pública a decir que la causa es esta y que, por tanto, los culpables son los que han diseñado este modelo de subasta del precio del kilovatio, etcétera, pues están, como sea, viendo a ver cómo pueden ocultar la realidad y buscar o una explicación alternativa o dejar que la tormenta escampe o algo así, porque eso es. Si no, me parece una explicación tan sencilla de entender que no puede ser que sea un misterio de Iker Jiménez. O sea, si esto es así, el gobierno lo sabe. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Y precisamente la prueba de que lo sabe es que tardó 6 horas en aparecer, porque lo que estaban era buscando a ver cómo nos vendían la moto y viendo también las consecuencias. Porque claro, si empieza a haber muertos en todos los sitios, pues tendrán que decir las cosas de una manera o de otra, o mandarían a la policía para reprimir al pueblo que estuviera indignado. Por eso, cuando estabais hablando ahora mismo de la página web de Paco, pues yo conozco otra que es sogafuertesyresistentes.com, con la cual espero que todos los españoles entren en ella y cojan sogas para cuando pase esto. Y esas medidas que tenemos que tener los españoles es ir a buscar al responsable más cercano y colgarle de un árbol. Y no le estoy diciendo a ver quién dice la barbaridad más grande. Vamos a ver. Aquí en España ha habido un tratamiento de una enfermedad que nos han contado una serie de cosas de ellas y luego una serie de soluciones que se ha llevado a la muerte a millones a decenas de miles de españoles, son unas fuentes u otras, y nos ha metido en sus casas, en nuestras casas a los españoles, nos ha tenido atemorizados, nos han creado una psicosis que todos sabemos dónde nos han llevado. Luego hemos visto el tratamiento que han hecho de la gota fría en Valencia, luego vimos lo que pasó en Madrid con la Filomena y ese tratamiento caótico y nefasto por parte del Ayuntamiento de Madrid. O del Ayuntamiento de Madrid porque fue en Madrid capital donde en teoría más preparados tenían que estar y donde menos lo hicieron. Y lo hemos visto con el tema del apagón y lo veremos con lo siguiente. A lo mejor, como bien comentaba Paco, esto mismo no va a ocurrir. No va a ocurrir en esto, pero puede ocurrir en otra cosa. Y como hemos dicho que tenemos al frente del tinglao a inútiles que son útiles en su gestión y útiles para lo que están ahí colocados, pues va a volver a pasar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Hablabas de que todo esto lo ha normalizado el propio sistema. Lo ha normalizado con unos medios de comunicación serviles que te hacen creer que lo que estás viendo es mentira, que lo que es verdad es lo que ellos te dicen. Y el pueblo se divide en 3 tipos de personas. En los que se creen todo, que hay, son muchísimos, son millones, porque han creado un sistema político para generar un pueblo que les vote a ellos y, por lo tanto, tienen que ser millones de gente que se cree todo. Luego, otra buena parte de los españoles que ni se lo creen ni se lo dejan de creer, pero les da igual, que también son millones. Y luego ese grupo reducido de españoles, como podemos estar los que estamos aquí, los que nos estén escuchando, que te indigna, pero luego dentro de eso también hay varios grados de indignación. El grado de indignación que cuando luego te viene un tío y te dice que te lo va a solucionar, tipo Feijóo, por ejemplo, pues le dejas un cheque en blanco para que haga lo que haga, y otros como nosotros que sabemos que si venga Feijóo o venga el que sea dentro del régimen, no va a solucionar un problema que ha generado el propio régimen. Entonces, esto tiene muy difícil solución. Muy difícil solución mientras no se cambie todo el sistema. Si han generado un sistema en el cual 350 diputados que eligen dentro de una lista cerrada, eligen a su vez a un presidente del gobierno, independientemente del partido que sea, porque le van a apoyar otros partidos que son tan enemigos de la nación como ese propio presidente del gobierno, que ese presidente del gobierno puede poner a jueces a su antojo para que por mucho que robe y por mucho que haga no le va a pasar nada. Y a la vez tienes unos sindicatos corruptos que tienen que defender al trabajador que no lo hace, una prensa servil, etcétera. No vamos a salir del círculo. O sea, somos la cobaya que está dando vueltas en
en esa rueda metálica y ella estará muy feliz dando vueltas, pero no va a salir jamás de ahí. O sea, no podemos buscar soluciones a un problema que genera un régimen que quiere hacer eso. Tú lo has dicho 1000 veces, hoy lo has dicho más de una vez. Tenemos un gobierno criminal. Y al gobierno criminal, hablaba antes con un buen criterio Jaime, de que se ha visto civismo en estos días en las calles de Madrid, ayudándose unos españoles a otros. Pues para mí tan cívico es el que deja pasar a un ancianete en un paso de cebras, como que es el que se dirige al ministerio más cercano y se pone allí a tirar piedras, porque es que el civismo no tiene que ser exclusivamente ser tolerante con lo injusto. También es cívico aquel que se enfrenta a un mal cuando sabes que está hecho a mala leche, porque todo esto que ha ocurrido, como bien decía también Alberto, está un poquito expectante a ver qué medidas políticas o qué rendimiento o rentabilidad política puede obtener este tipo. Va a obtener toda la que él quiera, porque la va a obtener, porque hoy ya se está hablando de esto de una manera mucho menor que ayer. Pasa ahora el puente y vete la semana que viene a ver de qué estamos hablando. Ya nadie se acuerda del apagón. Conclave. Sí, hablaremos del conclave y del Festival de Eurovisión y de la madre que les parió. Y los españoles de La Palma desde septiembre del 2021 siguen viviendo en barracones. Los españoles de Valencia siguen allí tirados como una puta colilla y no les ayuda a nadie. Y los que se han visto afectados por esto, que ha habido unas pérdidas millonarias, quitando los que venden transistores a 100 pavos, pues entonces también esos que les den por saco. No, pide al tu seguro, a ver, y reclama, cánsate a reclamar y que te den algo. Y las horas y el sufrimiento, y los que nos tuvimos que venir a Madrid porque no podemos contactar con nuestra familia a ver qué les pasaba y no llegábamos nunca a nuestra casa, eso cómo nos lo pagan. Que yo no quiero dinero, yo quiero que funcionen las cosas porque para eso pago impuestos, no para mantener a las putas de los políticos. Oye, vamos a ver, Jaime y Alberto. Respecto a lo que lo más preocupante de lo que yo he oído, por un lado, la explicación que nos ha dado Paco de Comunidad Solar me parece lo más sencillo, lo más razonable que hemos escuchado, porque el presidente dice muchas cosas, habla mucho pero no dice nada. Pero hay una cosa preocupante, que tenemos que protegernos nosotros mismos, en eso tiene razón. Es decir, aquellos que confían que el Estado, la mejor sanidad del mundo, lo hemos visto, la mejor red eléctrica del mundo, también hemos visto cómo funciona, con lo cual la conclusión que tenemos que sacar es que nos tenemos que proteger nosotros mismos. Sí, perdona, yo veo ya una derivada que le va a venir bien a alguna empresa afín al gobierno y a sus amiguetes. ¿Cuánto te juegas a que después de esto van a forzar la obligatoriedad de que todos tengamos que tener un kit de supervivencia que les vamos a tener que comprar al gobierno a un precio 10 veces superior y que además lo van a hacer de tal manera que haya que cambiarlo cada 3 meses o cada mes para seguir dando réditos, igual que las mascarillas. Fuimos el último país en quitarlas, ahora sabemos por qué, porque había muchos coldos por ahí sueltos. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, una cosa también que el ministro Heavy Metal el de Transportes, dijo que en 5 horas estaría arreglado el sistema de transportes y de Renfe. Esa Renfe que diseña trenes que luego no caben por los túneles. Pero pasaron las 5 horas, pasaron 24 y todavía no se ha restablecido el servicio. Esto, en toda la vorágine y todo el caos, ha vuelto otra vez a salir de rositas este individuo. Oye, bueno, vamos a ver, estos son supervivientes y está muy claro que esto no va a ser nada fácil, y cuenta con esos voceros mediáticos que cuando los demás nos llaman pseudobulos, cuando los que cuentan los bulos son ellos. Alberto, nada de esto sería posible sin el blanqueamiento de esos medios, que efectivamente, como dice Jesús Muñoz, nos van cambiando de opinión, van pensando, vamos a pensar en otra cosa, también es verdad que la gente tiene que vivir, que no puede vivir permanentemente amargada, pero tenemos que no olvidar esto. Yo no puedo olvidar lo que ha pasado en tiempo de pandemia, no puedo olvidar
lo que nos están haciendo ahora con este asunto del apagón, que esto es mucho más grave. Esto Pero es volviendo a lo que decías, Javier, ¿no? Que decías, pero es que debemos ser nosotros los que nos autoprotejamos. Pero vamos a ver, si nosotros pagamos unos impuestos cada vez más altos, que supuestamente sirven pues para garantizarnos la sanidad, la educación, la defensa, la seguridad, ¿claro? Y nos encontramos con que en sanidad tenemos que hacernos un seguro privado porque las listas de espera son insufribles y los servicios sanitarios que recibimos cada vez más precarios. En educación, tenemos que irnos también preferiblemente a aquel que pueda permitírselo a un colegio privado para escapar del adoctrinamiento, de los centros de adoctrinamiento en los que se han convertido tanto los centros de educación públicas como los concertados. Si hablamos de defensa, pues es que la defensa más urgente que necesitamos es la defensa frente a esa invasión que venimos sufriendo por el sur, que viene promoviendo nuestro enemigo más probable, que es Marruecos, y no, nuestras tropas no están ahí, nuestras tropas están desplegadas en la frontera este de Europa. Entonces, tampoco nos están defendiendo, porque es poco probable que la Rusia de Putin fije su interés en España, en la España de Pedro Sánchez, por muchos méritos que Pedro Sánchez esté haciendo para ello, ¿no? Y luego, claro, hablamos de la seguridad, de que el Estado nos proteja ante, situaciones como la sucedida con la Dana en Valencia o este apagón del pasado lunes. Y tampoco preocupación. Y tampoco nos defiende. Bueno, en el caso de la ocupación de nuestra propiedad privada, no solamente no nos defiende, sino con la legislación y la aplicación de la legislación que está haciendo, se está promoviendo que esa propiedad privada sea vulnerada continuamente y que nos sintamos indefensos. Entonces, ahora que estamos en plena campaña de la renta, ¿para qué pagamos estos impuestos? Aparte de los impuestos que vamos pagando durante nuestro consumo diario. Si luego además tenemos que coger y tenemos que invertir, como nos proponían antes, pues en tener una batería, un grupo electrógeno propio, etcétera, etcétera, porque resulta que ese sistema que debería ser resiliente ante este tipo de circunstancias naturales, casuales, lo que sea, pues no funciona. Díganme, ¿para qué son nuestros impuestos? Para pagar a estas señoras. Me encantó, Javier, ese nuevo término que acuñaste la semana pasada, ¿no? Las furcionarias. Las funcionarias, es que de eso se trata. ¿Esto de qué va? De que paguemos con nuestros impuestos a estas señoritas escogidas del catálogo de Coldo y las situamos en empresas públicas. ¿Para eso sirven nuestros impuestos? No sé en este caso. Pinganillos en Esperanto también. Claro, no sé en este caso, como decía Jesús Muñoz, cuál es la actitud cívica que debemos tomar. Sí, la verdad es que yo tampoco lo sé, Jorge, pero fíjate esa reflexión que ha hecho Pascual. Es decir, tú estás pagando impuestos, y resulta que tus impuestos van para chochocharlas, para pagar putas, o para que el dinero que hay destinado a la formación de parados lo acaben robando. También va para eso, ¿no? Sí, pero nos dicen que no, que es para sanidad, educación, tal. Siempre lo justifican de la misma manera. Entonces, bueno, no sé. O somos muy idiotas y nos lo estamos creyendo constantemente que es como lo que nos dicen, o simplemente pues lo que es la realidad. Es decir, es la excusa, porque efectivamente, a ver, una parte va para eso también, evidentemente, ¿no? Pero no es el grueso del presupuesto, ni mucho menos. Y en cualquier caso, es verdad que hay gastos, a veces de representación o de cosas que son obligatorios en una sociedad moderna, en la que, bueno, el Estado pues también tiene que cumplir con determinados protocolos, etcétera, pero no estamos hablando de eso. Es que lo que estamos hablando es, por ejemplo, en cuestión de empleados públicos. Cada vez yo me pongo enfermo, cada vez que oigo que hay en España 3,5 millones de empleados, de funcionarios, de empleados públicos,
que la media del salario del empleado público es el doble que la de la empresa privada y cosas así que escucho cada 2 por 3 en determinadas informaciones, encuestas o como lo queramos denominar. Y nos encontramos con que de esos 3,5 millones prácticamente de empleados públicos, ahí están incluidos todos los políticos, todos sus asesores, todos sus amiguetes y la madre que los parió a todos. Entonces, claro, si me sacas a todos esos zánganos de la ecuación, pues ya de entrada empezamos a limpiar bastante el panorama, porque además a todos estos zánganos siempre están con los máximos sueldos en los puestos, lo que eleva la media del salario, son precisamente esta gentuza, ¿no? Sí, sí. Esto es así. Ha subido la media del trabajador. Claro. Pero luego está también el enchufismo. Es decir, lo hemos visto con el hermano de Pedro Sánchez porque es lo más descarado, pero es que eso se da mucho. Es decir, funcionarios que teóricamente son profesionales, pero en la realidad también son enchufados. Sí, o sea, no son ya ni el político, ni el asesor, ni el amiguete, no, es que son funcionarios tal cual, que en realidad están ahí metidos también, ya que estamos en temas eléctricos, por el trifásico, ¿no? Pero porque esa es la esencia del sistema, ¿no? Necesitan ese clientelismo. Pagar favores. Que les todo esto. Y volvemos adelante, porque ven que enfrente no tienen a nadie. Porque si hubiera un pueblo que cada vez que hacen unas atropelladas de este tipo, es que los españoles, o sea, cuando estos días estaban pasando, decían, hombre, hay europeos que estarán diciendo, ¿cómo es posible que está ocurriendo en España? ¿Qué va? Dicen, es que es lógico que pase en España, porque el que siga un poquito la actualidad española ve que es que somos el país más caótico en todo lo que nos ocurre. Y lo que pasa es que no terminamos, estaba tan bien armado todo que vamos a tardar todavía años en terminarnos de cargar. Estáis hablando del tema de lo que de lo que se estamos invirtiendo en impuestos que no sirven para nada. Ojalá me equivoque, pero presumo que este verano va a ser devastador en cuanto a incendios. ¿Por qué? Porque ha llovido mucho más, con lo cual yo estos días que me he estado moviendo por distintos puntos de la geografía española he visto que está todo precioso, está todo verde, pero dentro de un mes y pico todo va a estar absolutamente tostado y va a ser pasto de las llamas, o bien de los incendios provocados o de los no provocados. Sí, pero no se pueden quitar ramas ni... Estamos viendo que se estén limpiando los bosques, estamos viendo que se limpien los pinares, no, como no se limpiaban los cauces de los ríos, ya ha pasado esto. Y si hay incendio, pues te dirán que es que ha sido debido al cambio climático. Al cambio climático. Y otra vez, millones de españoles, unos le comprarán esa respuesta, otros les dará igual, y otros, los pocos que encima nos dediquemos, si seguimos vivos, a criticarlo y a ver las verdaderas causas, pues nos acusarán de todo, nos mandarán a su policía política, nos mandarán a sus jueces, a sus fiscalías, para que nos quiten de en medio, os cerrarán los medios de comunicación a vosotros y todos los micrófonos que podamos tener, nos echarán de las redes sociales porque estaremos una vez más denunciando la verdad. Y es que ese es el problema, este es el imperio de la mentira. Y mientras sigamos viviendo en el imperio de la mentira sin rebelarnos contra él, van a seguir ocurriendo cosas. Lo que pasa es que cuando tú no te mueres, pues dices, joder, que bien he sobrevivido. No, tienes que luchar por los que han muerto y por los que han sufrido penalidades. Yo estoy muy indignado con esto, repito, no por lo que ha ocurrido, que también, sino porque no ha pasado nada después de lo que ha ocurrido. Sí, bueno, ahora que has hablado Rápido, nos queda un minuto. de los enchufados y todo esto, es que tiene su explicación. Han perdido todo el poderío autonómico. Entonces, claro, a los primeros espadas los han colocado en ministerios, en direcciones generales y tal, pero todas esas ladillas que pululaban por las autonomías, pues claro, les han tenido que poner de asesores. Y ya expliqué un día que les llaman asesores para que no nos demos cuenta que los enchufados donde se conectan es en un ladrón. Entonces... Claro, entonces por eso hay tantísimo, que eso, su santidad tiene 700 y pico asesores solamente para él. Van cerca de los 900. No me parece bien que llames ladillas a esos asesores, porque las ladillas normalmente pululan alrededor de las partes nobles, y has dicho que pululan en torno de las autonomías. Las autonomías tienen poco de nobles, ¿eh? Jaime. Sí, bueno, no. Pero la ladilla se caracteriza porque chupa la sangre. Sí, pero suelen estar, ya digo, alrededor de las partes nobles y poco nobles.
son las autonomías. Y lo peor de lo que habéis dicho, que tiene mucha razón, es que luego viene el Partido Popular y no hace una limpia del anterior, sino que va y hace lo mismo con los suyos. Sí. Y luego viene el Partido Socialista igual. ¿Qué va? Se va sumando todo. Rajoy dejó a la radiotelevisión espantosa todos los enladillados que había colocado Zapatero. Que lo dejan, claro, lo dejan y si acaso añadan a los suyos. Exacto, y suma a los suyos, con lo cual tenemos que pagar el doble de impuestos para mantener a más desgraciados, no desgraciados de que no tengan gracia, sino desgraciados de que nos hacen desgraciados a los demás. Pero si lo vemos, por ejemplo, en Andalucía o en cualquier autonomía en la que luego ha entrado el Partido Popular, iban a levantar las alfombras, iban a todo lo que iban a hacer. ¿Qué han hecho? Nada. Por apropiarse de la estructura clientelar que ya tenía montada el PSOE. Para estar ellos gobernando con mayoría absoluta, porque se sabe que si echa a los corruptos, deja sin pan a muchas familias de corruptos. Entonces, oye, una cosa también que quería comentar para No hay tiempo, Jaime, rápido. El 70% de lo que pagamos de luz son impuestos y regalías. Eso lo diga la Jessica. Es imposible. Yo he intentado rebajar mi nivel de gasto en luz, pero claro, cuando luego veo la factura, pues claro, resulta que yo he gastado 13 euros solamente. Nos vamos a los toros, ¿no? Un truco. Nos vamos a los 4 o 5 hijos ilegítimos para declararte familia numerosa y tener bono social. Por ejemplo, eso es una idea. De todas formas, vaya estafa todo esto. Oye, permitidme, os doy las gracias y solo decir que ha ido el rey a Moncloa. Es decir, se han roto 50 años de protocolo. Es decir, aquellos que querían ver que si el rey y Sánchez se llevaban muy mal porque no habían ido al funeral, que no se hagan, con perdón, pajas mentales. Se llevan muy mal, se llevan muy mal. Muy mal, tan mal que hoy no ha ido el presidente a darle explicaciones a Zarzuela, que es un poco protocolario, ¿no? Ha sido al revés. Ha ido el rey a Moncloa. Bueno, lo dejamos aquí. Alberto Pascual, te mando un abrazo muy fuerte. Otro. Jaime, a ti también y por supuesto a Jesús y a Jorge Garrido. Os mando un abrazo. Igualmente, y seguid usando dinero en efectivo, hacerme caso, aunque solo sea por vuestro bien. Eso es, hay mucha razón. No saben dónde, cuándo, cuánto y en qué te gastas tu dinero. Nosotros vamos a seguir aquí en Informa Radio. Ya saben, mañana programación especial, 1 de mayo, el día 2, día de la sublevación contra el invasor. Bueno, aunque hubo mucho afrancesado entre los españoles. Eso será el 1 y el 2. Y yo ahora me quedo con Juan Salazar hablando de toros. Los toros, nuestra historia. Vox y Solidaridad te esperan en